Ahora vamos a empezar con esta 10ª clase del curso de trigonometría. Ahora vamos a ver este nuevo tema que es el de áreas de sector circulares. Bien, vamos a ver una formulita que va a ser la única que vamos a ver en esta clase. Bien, entonces ahora vamos a empezar. Un sector circular, como ustedes recordarán en las otras clases, ya que hemos hablado de circunferencias, es una parte del círculo o inclusive todo el círculo. Bien, y y como cualquier espacio geométrico, así como esto, así como en los triángulos o en los cuadrados, esto va a tener un área, ¿bien? Y el área va a depender del radio de la circunferencia y del ángulo que queramos calcular el área, ¿bien? Y justamente esa es esta fórmula de aquí. La fórmula que tenemos aquí es el área de este sector circular, el radio elevado al cuadrado, dividido entre 2 multiplicado por el ángulo que tiene este sector circular. Pero darán siempre, vamos a utilizar el ángulo en grados hexagesimales, tenemos que convertirlos a radianes, siempre. Bien, la notación es la siguiente. Nosotros simplemente vamos a utilizar ese, pero se puede escribir así para representar el área de este sector circular, que es el así, área del sector circular A o B, como si fuera un triángulo. Si ustedes recordarán, cuando representábamos un triángulo también lo representábamos con las letras de los vértices. Bien, entonces esta es la fórmula. Recuerden, el ángulo siempre en radianes y el radio, bueno, siempre me lo van a dar. O de alguna forma se va a poder calcular. Ahora, ustedes dirán, entonces, tenemos esta fórmula y aparte es la fórmula para hallar el área de un círculo completo, porque ustedes recordarán, o tal vez no, pero el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero esa fórmula de área de todo un círculo se deduce de esta fórmula de aquí. Y eso es justamente lo que vamos a ver acá. Bien, tenemos el área de un círculo. Mira, acá tenemos un círculo. Si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros cuando queremos calcular el área de un sector circular necesitamos el ángulo, ¿sí o no? Entonces, si nosotros queremos calcular más o menos, no sé, hasta acá, el sector circular, todo esto, hasta aquí nada más, entonces necesitamos el ángulo de aquí. Si queremos calcular hasta acá abajo y queremos calcular toda esta área, entonces necesitaríamos el ángulo de aquí, un ángulo mayor a 180 que sería. Ahora, si yo quiero calcular el área de todo el círculo, ¿qué necesito? Todo el ángulo, ¿cierto? ¿Y cuánto mide todo el ángulo de una circunferencia que dé una vuelta completa? Tú sabes muy bien que es 360 grados, ¿sí? Pero nosotros queremos que esos grados estén en grados exagerados. Y la conversión, recuerden, se multiplica por esta fracción, que es pi entre 180 grados. Entonces aquí simplificando el 0, sacando mitad, novena, vamos a obtener que el ángulo va a ser igual a 2pi. ¿2pi qué? Radianes. Entonces, ahora sí ya tenemos el ángulo central, que es prácticamente lo que nos pide aquí también, el ángulo central, ya lo tenemos, que es 2pi radianes. Ahora, el radio no lo tengo, pero no, lo que único que quiero calcular es el área de todo el círculo en función del radio. Y ahora, utilizando la fórmula de aquí, es radio al cuadrado entre 2, y es justamente lo que coloco aquí, ¿ven? Radio al cuadrado entre 2, ¿por quién? Por el ángulo, ¿cierto? Pero el ángulo, ¿cuál era? Este de aquí, 2pi radianes. Entonces lo reemplazo 2pi. Y si se dan cuenta, aquí el 2 con este 2 se van a simplificar. Y al final te va a quedar que el área de ese círculo es pi por radio al cuadrado. Y listo. Y esta es justamente la fórmula que siempre te dan cuando quieren representar el área de un círculo. Y mira, la hemos deducido a partir de esta fórmula del sector circular. Entonces, prácticamente esta es la única fórmula para hallar áreas de sectores circulares. Claro que te pueden dar sectores circulares a medias o un trapecio de sector circular, que tal vez veamos un problema así más adelante, pero todo eso se basa en esta única fórmula, nada más. Ustedes podrán ver un montón de fórmulas sobre sectores circulares, longitud de arco y todo eso, pero las únicas que son las fundamentales en realidad, con las que se puede deducir todas esas fórmulas que pueden ver, son esta fórmula y la de la longitud de arco. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la longitud de este arco AB era el radio por el ángulo, nada más.
Entonces, imagínense aquí este sector circular y me piden calcular el área. Me dan el radio, que es este de aquí, que es 4 centímetros, y me dan el ángulo central que precisamente ya está en radianes. Entonces no necesitamos hacer ninguna conversión. Recuerden que si está en sexagesimales, tenemos que convertirlo a radianes, siempre, por si acaso, si no, no puedes reemplazarlo en la fórmula. Entonces, a ver, escribimos la fórmula primero, que es esta, que es radio al cuadrado, entre 2 por el ángulo. Ya tengo el ángulo en radianes, ya tengo el radio, listo, puedo reemplazar todo. Entonces, simplemente reemplazaría el valor de 4 aquí en el radio entre 2 por el ángulo que es pi tercios. Pi tercios. Aquí, como bien sabes, 4 al cuadrado es 16 y 16 entre 2 es 8. Entonces, finalmente voy a tener que el área va a ser 8 pi tercios centímetros cuadrados. No se asusten si se queda en fracción, hay posibles respuestas que le va a quedar así en fracción nada más. Entonces, centímetros cuadrados, ¿por qué? Porque las unidades siempre van a estar en centímetros cuadrados o metros cuadrados, pero centímetros en este caso porque el radio está en centímetros, ¿sí? Por si acaso. Entonces, así quedaría resuelto este problema, así de simple. Entonces, por ejemplo, si les colocara una circunferencia, ya sería mucho más fácil para ustedes. ¿Por qué? Porque ya saben que para una circunferencia completa, su área es pi por radio al cuadrado. Entonces solamente necesitarían el radio, ya ni siquiera el ángulo. Bien, entonces, como se podrán dar cuenta, es la única fórmula que ya les he dicho hace rato ya. Es la única fórmula de esta clase. Y bueno, aquí estaremos terminando. Les voy a enviar ya una actividad con tal vez un par de sectores circulares. O tal vez uno en el que el ángulo no esté en radianes y ustedes tengan que hacer la conversión. Ya hemos visto varios problemas así, en los que tenemos que hacer la conversión. Y bueno, ya hasta aquí sería todo.